encuentra un grupo, un momento y un lugar donde puedas ser vulnerable, porque entonces ahí podrás encontrar sostén, comunidad, crecimiento, amor. Sabemos, ¿no? Y los datos lo respaldan, que vivimos una grandísima crisis de salud mental en Occidente. ¿A qué crees que se debe? Si pensamos en el cerebro como una red de redes y también en la sociedad como una red de redes, pues hay una pérdida de las estructuras, de los nodos de referencia y de los lazos. Nuestro cerebro, que es hipersocial, se descoloca completamente. No existimos sin la mirada y sin la presencia del otro, ¿no? O sea, es decir, somos interdependientes. Somos sapiens por la hipersocialización de la especie. Si nos olvidamos de que somos sapiens en nuestro entorno de relación y colectivo, ya puedes tirar de todo ese tipo de técnicas. Estarás solo regulando tu respiración. Estarás obsesionado con ajustar tu postura cuando lo que tienes que ajustar es tu vecindario. El cerebro humano es el órgano más complejo y más desconocido aún para nosotros. Las últimas investigaciones en neurociencia, en psiquiatría y en psicología están abriendo paso para conocer este universo fascinante de la mente humana. Pero la verdadera revolución no está en los avances técnicos, farmacológicos o terapéuticos, sino en las vidas que cambian gracias a ellos. Soy Inés Bárcenas y te doy la bienvenida a Mapeando la Mente, un podcast de Conectoma, donde vamos a hablar cara a cara con quienes están definiendo esta nueva era, pioneros en la ciencia de la salud mental que traen nuevas respuestas y, sobre todo, nueva esperanza a las personas que lo necesitan. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de la neurociencia, un área científica en expansión que nos está permitiendo comprender el funcionamiento de nuestra mente como nunca antes lo hubiéramos imaginado. Sin embargo, el creciente interés en esta ciencia también está generando una avalancha de fake news y pseudogurús que venden recetas mágicas y promesas vacías sobre cómo potenciar nuestro cerebro. Pero no os preocupéis porque hoy contamos con el doctor José Sánchez, que viene a hablarnos desde la evidencia científica para ayudarnos a separar la paja del grano y aprender a navegar el fascinante mundo de la neurociencia con criterio. Para quienes no le conozcáis, José es neurocientífico, es doctor en psicología, docente y mentor con una visión única sobre la mente humana en la intersección entre ciencia, experiencia contemplativa y desarrollo personal. Actualmente centra su línea de investigación en las emociones sociales del cerebro. Es profesor en la UNIR y consultor científico en CUBIC, donde estudia la convergencia entre la inteligencia humana y la artificial. José lleva más de 30 años practicando meditación y artes marciales internas. Ha viajado a 32 países con monjes sintoístas y ha estado en las comunidades Lakota, Huichol y Shuar. Es autor del libro Mente Salvaje y de su recién publicado, que lo tenemos aquí, Empatía en un mundo que duele, del que vamos a hablar largo y tendido. José, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad y la invitación. Como decía antes en la introducción, vivimos en un mundo en el que la neurociencia está en boga, le interesa a todo el mundo, queremos entender nuestra mente, nuestro cerebro, pero desgraciadamente no proliferan unos discursos que a veces están poco arraigados en la evidencia, ¿no? Acerca del cerebro, de cómo mejorar el cerebro, de cómo hackear nuestra mente. ¿Cuáles son estos discursos que crees que están más alejados de la evidencia, ¿no? Que te encuentras tú en redes? Pues la verdad que desgraciadamente hay muchos, ¿no? Porque prácticamente lo que más se oye, porque es como un lenguaje pues como muy simple, ¿no? Que atrapa mucho, que atrapa mucho, ¿no? Y como muy lejano de la realidad. Pero fíjate, yo creo que algo que engloba a todos, o casi todos, es que separa cerebro de mente. Es decir, se parte de la idea de que yo estoy aquí y tengo un cerebro. Entonces escucha, el cerebro te engaña, entra en tu cerebro, cómo hacer que tu cerebro produzca pensamientos positivos. Entonces supone dos donde solo hay uno, ¿no? Y yo creo que esta es una concepción como muy, muy dual, muy de separación, que claro, da lugar a pensar que tú no tienes que ver es como si el cerebro fuera una cosa ahí, como un objeto al que tú entrenas, ¿no? Cuando resulta que todos los procesos de la comunicación, del habla, de la emoción, del pensamiento, absolutamente todos los procesos mentales están totalmente vinculados a qué está ocurriendo aquí y ahora en mi cerebro, ¿no? Entonces esa disociación yo creo que es muy peligrosa y de ahí parten muchísimos mitos de los que se supone que tengo control consciente y fácil, con 5 minutillos y 4 tips para cambiar esas cosas que están erróneas en mi cerebro, pero no en mí.
Vale, eso es como una trampa, un autoengaño que me resulta, la verdad, como muy, muy sorprendente, ¿no? Y las personas que realmente están formadas en investigación, las personas que realmente están en el día a día de la neurociencia real, claro, no se permiten decir ese tipo de cosas, ¿no? Porque no son tan simples, ¿no? Porque no se pueden resumir en una frase, claro, a lo mejor. Claro. Es que no podemos decir la ansiedad es un programa, o no podemos decir, bueno, sube tus frecuencias. Es que vibra claro, más alto, ¿no? Claro, o no, el estrés es beta y si bajas alfa, la vida es que es una sobresimplificación tan burda y encima sobre ese objeto que es tu cerebro y tú estás aquí, que no tienes nada que ver, que realmente es muy, muy peligroso porque son mensajes muy, muy fáciles que se extienden y que no ayudan, no son más didácticos, no ayudan a entender, reducen la complejidad a algo prácticamente burdo y bueno, pero es lo que hay que aceptarlo radicalmente y no pasa nada. Intentamos sembrar semillas y en algún momento esas semillas pues tendrán luz y tendrán agua. Es interesante, ¿no? Porque mucho de ahora que está tan en boga el biohacking, ¿no? Sí. Y que es muy interesante que empecemos a entender, ¿no? y a orientarnos ya no solamente como a nuestra salud emocional, sino también a atender al cerebro, ¿no? y al sistema nervioso para entender que nuestra salud también depende de ellos, ¿no? Pero o sea, las sensaciones que se cogen como distintos elementos que vienen de tradiciones milenarias, las duchas de agua fría, ¿no? La exposición al sol, el control de los ritmos circadianos, bueno, ahora los psicodélicos también que están ¿no? tan en boga. Y se pretende de alguna manera utilizar como todos estos elementos para la optimización continua del cerebro cuando precisamente son cosas que están introducidas en una tradición, en un contexto específico. En tu primer libro, Mente Salvaje, tú hablas, ¿no? de toda tu búsqueda, de toda tu experiencia en estas comunidades, ¿no? con ritos ancestrales. ¿Cuáles de estas cosas que aplicamos en el día a día, que ahora se nos vende, ¿no? como que pueden mejorar o hackear nuestro cerebro de alguna manera, sí que son efectivas pero ¿en qué contexto, ¿no? ¿Qué has aprendido tú de todo esto? Bueno, yo creo que como decía antes, la idea de disociar un órgano y la mente o el estado subjetivo es errónea. Nosotros, si partimos de ahí, estamos perdidos. Porque entonces tratamos el cerebro como algunos tratan el cuerpo, ¿no? Es decir, yo cuido el cuerpo, pero hay un yo que tiene la sensación de que posee un cuerpo. Las tradiciones no te dicen eso. Y la neurociencia tampoco te dice que tu conciencia, lógicamente, es encarnada, ¿no? Somos uno con el cuerpo. Yo no tengo un cuerpo, yo soy en un cuerpo. Entonces, no es tanto las técnicas, qué técnicas hacen un sitio y nos pueden servir más o menos, sino el desde dónde se hacen. Entonces, una técnica implementada en un contexto que entiende bien lo que está haciendo, se da cuenta que es un sistema. Nosotros somos un sistema, un organismo que se expone a determinados estímulos, ¿vale? Y esos estímulos, lógicamente, van a producir unos resultados, ¿no? Entonces, lo que yo he visto, en todo caso, sería como que, es decir, no es tanto un yo separado con un cuerpo, sino es una red de una comunidad, ¿no? Entonces, en ese tipo de rituales o en ese tipo de tradiciones, sin caer en romanticismos del buen salvaje de Rousseau, lo que se ve es que la persona es un nodo de una red. Por ejemplo, no se pensaría en la tristeza de una persona, se pensaría, ¿cómo es que hay una persona triste en nuestra comunidad? Como si hubiera una responsabilidad colectiva sobre la tristeza de esa persona. Eso me parece muy enraizado en la neurociencia social y en el cerebro social, en cómo nos hemos ido construyendo a lo largo de milenios. Me parece mucho más compasivo, me parece mucho más responsable, me parece mucho más sistémico y mucho más rico que pensar que si hay tristeza es porque hay un déficit conmigo mismo, bien sea en el cerebro, bien sea en la serotonina, bien sea en mi microbiota, bien sea en mis ondas beta, ¿no? Eso es como aislar al individuo, ¿no? En un individuo que vive en relación con el entorno, ¿no? Sí, es como cortarlo en cachitos y por partes, que al final es hacia lo que ha ido mucho la medicina, ¿no? O sea, la hiperespecialización, pero una falta total de integración. Entonces hay una fragmentación que lo vemos a veces en las especialidades médicas, lo entendemos, ¿no? ¿Cómo vas a tratar solo el pulmón sin tener en cuenta otros órganos, ¿no? Hace falta un gran neumólogo, pero hace falta también un marco integrador.
Pero con la mente-cuerpo eso no nos resulta más difícil entender que la mente y el cerebro también hace falta ese marco integrador, y es la propia experiencia, ¿no? Pero también hace falta entender que el marco integrador es uno mismo con su entorno, con su grupo de referencia, con su barrio, con su pueblo, con su ciudad, con su familia, con su entorno de relaciones, ¿no? Entonces, si pensamos que una emoción, un problema, un asunto mental es un asunto también comunitario, no solo individual, creo que es muy apropiado para los tiempos, neurocientíficamente más poderoso y tiene base, y también desde la tradición es mucho más potente y mucho más real. Creo que esa es la gran diferencia. Vale, o sea que resaltarías esa vivencia, ¿no? de la mente, del cerebro, no como algo aislado, sino como algo que se vive en comunidad, ¿no? Que es multidimensional y que está interconectado, ¿no? Eso por ejemplo, no sé si recordamos cada uno de nosotros emociones que a veces resultan difíciles, casi seguro que en ese recuerdo de la emoción está ahí implicada otra persona. Lo que me dijo, lo que no me hizo, lo que yo esperaba de un grupo, lo que yo esperaba de otra persona, en lo que me pasé, lo que no llegó. Es decir, nosotros vemos la emoción o los pensamientos como algo vinculado solo con uno. Y además en un aspecto donde debo regular solo, probablemente con un terapeuta al que se lo cuento, pero no lo suelo ver dentro de mi propio sistema. Y mi sistema de relación no tiene mecanismos de sacar eso a la luz y de ver sistémicamente qué está ocurriendo, ¿no? Entonces perdemos ese vínculo de comunidad o de cerebro social. Creo que es muy grave y entonces, bueno, ya podemos hacer técnicas que si seguimos siendo seres fragmentados con un yo por aquí y un cerebro por allá y un individuo por aquí y desconectado del sistema, los problemas no se van a solucionar por mucho que hagamos. Me viene a la mente, ¿no? Brian Johnson, ¿no? que está tratando, ¿no? de optimizar en este proyecto suyo, ¿no? De no morir jamás, ¿no? De revertir el envejecimiento. Y fíjate, en toda esa tendencia suya tan pragmática acerca de, ¿no? todos los protocolos, se ha dado cuenta y ha tenido que introducir la socialización, ¿no? También de forma un poco artificial, pero se da cuenta que, oye, precisamente, y esto también es una evidencia que arroja el estudio longitudinal, ¿no? del bienestar de Harvard, ¿no? Que al final son el mayor predictor de longevidad y de bienestar son los vínculos. Son los vínculos y las relaciones sociales. Más allá de, ¿no? Es un estudio para quienes no lo conozcan, ¿no? Que analiza la vida y las enfermedades que pueden aparecer en dos grupos poblacionales, estudiantes de Harvard y jóvenes que luego se hicieron mayores de los suburbios de barrios más obreros de Boston, ¿no? Y vieron que el mayor predictor no era la clase social ni el acceso a servicios médicos, sino las relaciones sociales de calidad. Yo siempre que escucho a Brian Johnson, siempre digo que hay otro Brian Johnson, que es el cantante de AC/DC. ¿Cierto? ¿Es verdad? Y entonces yo me quedo con el cantante de AC/DC. Y quiero decir, un músico... Como modelo a seguir. Mucho más que el otro, porque el otro, claro, esa perfección y esa sensación de aislamiento, ¿vale? De individuo, dentro de todo lo interesante que es la investigación y tal. Pero bueno, me quedo mucho más con un individuo que toca música, que siente emociones, ¿vale? Y que sigue tocando y haciendo una gira con 76 años, ¿no? Es decir, con el público y creando cosas y tirando de creatividad, ¿no? De pasión y de fuerza, ¿no? Me quedo con eso, con ese Brian Johnson. Claro, y no, o sea, al final yo creo que es un claro reflejo de los derroteros por los que va la sociedad en esa búsqueda constante de optimización, ¿no? En una instrumentalización incluso de la biología y de la salud mental. Sabemos, ¿no? y los datos lo respaldan, que vivimos una grandísima crisis, podemos decir, ¿no? de salud mental en Occidente. ¿A qué crees que se debe todo esto? Yo creo que va vinculado a lo que decíamos antes en parte, ¿no? Es decir, hay una pérdida de... Si pensamos en el cerebro como una red de redes y también en la sociedad como una red de redes, pues hay una pérdida de las estructuras, de los nodos de referencia y de los lazos. Es decir, como decía Bauman, vivimos en una sociedad líquida, donde tenemos que hacer formación continua toda la vida, con trabajos que pueden cambiar cada 2 o 3 años. Nada está hecho para perdurar. Nada está hecho para perdurar, ya nada es sólido, por así decirlo.
con cambios de ciudades, con cambios de aprendizajes, con cambios de puestos, con esa disponibilidad constante. Entonces, muy alejados de la tradición. Claro, también. todo pasa, nada se reúne en sí mismo, ¿no? Todo es hacia adelante, ¿no? Esto se hace para conseguir tal, para llegar a, como muestra de. Entonces, en ningún momento, si ganas la copa, en ningún momento te paras a disfrutar la copa. Podrías ganar la segunda, ¿no? Podría ser Entonces, todo está en ese ritmo. Pero es que las estructuras no están. Es decir, ¿dónde está la estructura antigua de barrio, de la librería del barrio, la panadería del barrio, el portero de la casa? ¿Dónde está el juez de paz del pueblo? ¿Dónde está, incluso aunque no fueras creyente, el sacerdote del pueblo? ¿Dónde está? Esas estructuras están rotas. E incluso los nodos de referencia también están rotos. Un poco volviendo a la primera pregunta. ¿Cómo es posible que podamos escuchar una y otra vez que hay que subir las ondas cerebrales? Es decir, las personas que tienen el conocimiento no son ya personas de referencia, porque la referencia es cuánto impacto mediático obtienes a través de redes sociales o lo que sea, donde no se premia siempre la verdad. El saber científico Eso real es. que requiere mucho tiempo, El para saber poder de los aprender. expertos o lo que sea, ¿no? Lo que se premia es una cosa de la atención, etcétera, etcétera, bla, bla. Entonces, claro, si perdemos estructura social, relación social y nodos de referencia, nuestro cerebro, que es hipersocial, se descoloca completamente. ¿Dónde puedo posar? ¿Dónde puedo parar? ¿De quién me fío? Y esto, independientemente de que muchas patologías pudieran tener que ver con estados orgánicos, con aprendizajes, con asuntos más individuales o estrictamente individuales, muy mentales. Pero hay un dominio, una dimensión muy, muy social, muy de interrelación, que incluso aunque la busques ahora, incluso aunque la valores, incluso aunque la desees, no es fácil ejecutarla. Por los ritmos, por esa pérdida de referencia, por las estructuras, por los lazos. Esto es peligrosísimo. Me viene a la mente, cuando te escucho, una frase de la paleontóloga Margaret Mead, ¿no? Que a ella cuando la preguntaban cuál consideraba que era el primer signo de humanidad, ¿no? De civilización, y ella decía que no era la rueda, no era el fuego, no era ni siquiera la agricultura, sino que era un fémur que se había roto, ¿no? Y había sido soldado curado, ¿no? O sea, es decir, esa capacidad del ser humano de contener la vulnerabilidad y tratar de reparar algo, ¿no? En comunidad y mantener a esa persona que en otras circunstancias, ¿no? Pues hubiese muerto a la primera de cambio porque hubiese sido, ¿no? O sea, dejado de la mano de Dios en ese caso, había sido incluido, ¿no? Y sanado. Y de alguna manera todo esto a lo que tú haces referencias ahora es que no damos ni tiempo para sanar ese fémur, ese aparato emocional herido, ¿no? Sino que buscamos continuamente como respuestas muy vagas, muy rápidas, efectivamente, pues controlar nuestras ondas cerebrales o tomar la pastilla definitiva que un poco nos disocie, ¿no? O nos mejore la recaptación de serotonina, pero que no vaya a lo profundo, ¿no? Que necesitamos, si me lo permites, ¿no? Sanar en nuestra alma, podríamos decir. Sí, como metáfora, por supuesto. Eso es muy, muy evidente y lógicamente eso traerá consecuencias y tiene que haber, lógicamente, movimientos de reacción, ¿no? Es decir, la gente va a buscar sí o sí vincularse con grupos para tener relaciones de calidad sociales porque intuye y sabe que por ahí es donde está el bienestar. Es decir, fíjate, yo lo veo mucho con las emociones. Es decir, cuando tú le dices a alguien, piensa en regulación emocional, automáticamente las personas piensan en respiración, ajuste de la postura, estiramientos. Y claro, yo me quedo así, siendo eso precioso y potente hasta cierto nivel, pero oye, no, si yo pienso en regulación emocional, lo que debería pensar es, o lo que puedo pensar y darme cuenta de que es mucho más potente que me regulo con otros. Es decir, un cerebro regula a otro, un sistema nervioso regula a otro. Cuando tú llegas a tu casa y tu casa es un hogar, no una casa, sino además es un hogar, se produce una regulación emocional. Cuando ves a tu familia, cuando ves a tus amigos, cuando ves a tus padres, se produce una regulación emocional. Cuando utilizamos el lenguaje, cuando asentimos con la cabeza, se produce una regulación emocional.
Entonces, no, regulación emocional son técnicas individuales que uno debe aprender. Estimulación y por las cuales, del nervio vago. Con nervio vago y con flujo, porque si hago la inspiración y la exhalación, que eso es correcto, ¿vale? Evidentemente. Pues entonces mi cerebro en el órbito frontal, sí, claro, pero saludar al panadero también regula mi órbito frontal, ¿de acuerdo? Entonces, parece que se nos ha olvidado lo más básico, que, retomando a Margaret Mead, nosotros somos sapiens sapiens, no porque hemos hecho técnicas respiratorias, no porque hemos hecho ajustes de la postura, no porque hemos hecho estiramientos, siendo todo eso correcto, ni siquiera porque hemos comido paleo o neandertal keto, o con huevo o keto o lo que sea, ¿no? No somos sapiens por eso. Somos sapiens por la hipersocialización de la especie. Por lo tanto, eso está dentro en nuestro ADN, es nuclear. Y todo lo que sea alimentar eso nos sienta fenomenal, nos da la serenidad, nos da la paz, nos da el sostén que necesitamos. Si nos olvidamos de que somos sapiens en nuestro entorno de relación y colectivo, ya puedes tirar de todo ese tipo de técnicas. Estarás solo regulando tu respiración. Estarás obsesionado con ajustar tu postura, cuando lo que tienes que ajustar es tu vecindario. Y te vuelves un poco psicópata. Te escucho y me viene a la mente una frase de un psicoanalista que es Donald Winnicott, que él decía, ¿no? Esa icónica frase que es "There's no such thing as a baby", ¿no? Que es un poco raro traducirlo al español, pero que viene a decir que no existimos sin la mirada y sin la presencia del otro, ¿no? O sea, es decir, somos interdependientes y relacionales, ¿no? Y nuestra mente al final se construye, o sea, aprendemos a sentir y a pensar de la mano de un otro, que en los primeros años son la madre y el padre, ¿no? Pero luego es... Y yo creo que muy en relación, no me parece nada sorprendente después del panorama que tú dibujas, ¿no? Que hayas decidido dedicar ¿no? todos tus esfuerzos ahora mismo de investigación a escribir acerca de la empatía. Además, precisamente empatía en un mundo que duele, ¿no? ¿Qué te ha motivado? Pues un poco lo que estabas comentando tú, es decir, y retomando eso, si somos un cerebro muy social, la empatía no es ser bueno. Que es como, sí, claro, que es que es muy empático. Es que ¿no? es muy empático, entonces como que es bueno o un poco tonto, según se mire, ¿no? Entonces, no, es un constructo complejo, multidimensional, y empieza donde tú has dicho, empieza en el vínculo de los mamíferos, ¿no? De la madre con el bebé, con la oxitocina, con el tacto, con esa atención que requiere el cuidado del otro, se extiende hacia lo que se llama la aloparentalidad, es decir, la hipótesis de la abuela, las abuelas cuidan de los nietos, la familia tiene que estar ahí. La aloparentalidad, entonces es como la comunidad, la tribu, la comunidad, ¿no? Y tiene que haber un pequeño grupo, es decir, nuestro cerebro sapiens es tan complejo que no vale con una madre solo, ¿vale? Necesitamos una comunidad, o es mejor que haya una comunidad, ¿no? Entonces, claro, ya extendemos algo que es muy de mamíferos, lo extendemos un poquito más. Pero luego llega la teoría maquiavélica de Virne, ¿no? Social, ¿no? Es decir, bueno, nosotros tenemos la capacidad empática de comprender a los demás. Si podemos comprender a los demás, podemos aliarnos mejor. Luego llega Robin Dunbar y nos dice, es que los grupos humanos se han juntado más o menos 150 individuos en diferentes esferas de intensidad. Y eso da una coalición muy, muy interesante, ¿no? Incluso a nivel genético, que lo explico en el libro, la teoría de la selección multinivel, es decir, los grupos que cooperan más podían sobrevivir mejor que los grupos que no cooperaban. Imagínate en un deporte, ¿no? Un equipo bien cohesionado puede vencer a un equipo de estrellas que no se hablan entre ellos. Entonces, los genes que se han transmitido generación a generación provienen de grupos que han sido más empáticos entre ellos. Entonces, claro, la empatía tiene esa construcción, ¿no? Desde ese vínculo más primitivo, ¿vale? Hasta el grupo, el tamaño del grupo y también la contraempatía. Es decir, estoy muy preparado empáticamente para tener coalición con los míos, pero también para tener sesgos en contra de los que son diferentes. Es decir, por eso tampoco es la solución mágica. Es decir, hay un peligro en la empatía, ¿no? Entonces, claro, esto lo estamos perdiendo. Porque si seguimos con técnicas individuales, con exaltación del yo, con la mente separada del cerebro porque sí, obsesión con nuestro propio biohacking,
Y no solo eso, ¿no? Sino también con pedirle muchas veces a nuestra pareja o a una sola persona lo que tú decías antes, lo que antes le pediríamos a una tribu entera, ¿no? Eso es. Yo el otro día, mira, escuchaba una frase que digo, no me lo puedo creer. Decían a alguien, ¿qué le recomendarías a tu hijo? Y decía la persona, ¿cómo era? Que nunca mostrara necesidad. Yo me quedé, te lo juro, digo, no puede ser. A mí me perturbó profundamente escuchar ¿sabes? eso. Sí. Me impactó. Porque yo pensaba, desde el punto de vista de la tradición, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la psicopatología. De cómo es un ser humano, ¿no? De cómo es un ser humano, ¿sabes? Entonces, yo digo, justamente... Es el camino hacia la psicopatía. Claro, es decir, o sea, cuánta represión emocional, o sea, el parecer, no el ser. Y yo pensaba, me viene muy bien porque pensé, a mi hijo le diría lo contrario, le diría, encuentra un grupo, un momento y un lugar donde puedas ser vulnerable. Absolutamente. Absolutamente, hijo. Encuentra tu nicho, tu gente y tu momento donde puedas ser vulnerable. Porque entonces ahí podrás encontrar sostén, ayuda, comunidad, humanidad, crecimiento, amor. ¿Vale? Si yo estoy sufriendo, estoy solo y no tengo a nadie como mantra para mostrar, bueno, o sea, cero ciencia, cero lógica y camino de la psicopatología, ¿no? O sea, claramente, ¿no? Entonces, encuentra tu grupo, encuentra tu momento y encuentra tu lugar. Es muy cerebro social y es, claro, la referencia de esa empatía en todas esas dimensiones. Me parece hiper necesario que por lo menos haya mensajes que basados en ciencia expliquen esto. También, claro, vivimos una sociedad que prima ciertas habilidades, ¿no? Hablamos muchísimo de la inteligencia, ahora incluso, ¿no? De las altas capacidades, la superdotación, pero le prestamos poca atención, ¿no? a lo que es la empatía y a lo que es la capacidad, ¿no? de desempeño de ese cerebro social que para mí, también como psicóloga un poco sesgada, ¿no? Pero constituye como primero el núcleo de la humanidad, de nuestra humanidad, como tú dices, sapiens, y la mejor herramienta y la mejor inteligencia que uno puede tener, ¿no? Claro, porque además hay estudios, por ejemplo, donde se sabe que una inteligencia colectiva sí o sí supera a cualquier inteligencia individual, porque va reduciendo sesgos, es decir, cada uno tira en una dirección diferente, pero la suma de todas esas pequeñas inteligencias siempre supera a una inteligencia individual, ¿no? Entonces, quiero decir, ningún invento moderno, científico o lo que sea, surge de un individuo solo. Eso es en absoluto. El hombre hecho a sí mismo. ¿Sabes? Eso no existe. Eso no existe. Es que no existe en ningún momento. Es decir, incluso la idea mágica que alguien tenga súper creativa, incluso aunque la emergiera de ese sí mismo aislado, es porque esa persona ha tenido una posibilidad de estar en una sociedad, aprender de otros, escuchar a otros, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no vemos esos mecanismos de interrelación y valoramos precisamente el resaltar, en vez de establecer lazos, bueno, pues lógicamente la salud mental, física, social se deteriora. Y vemos, claro, que a la par que un mensaje individualista crece pues el sufrimiento, el dolor, la soledad, los suicidios en edades que antes eran impensables, etcétera, etcétera, ¿no? No solo eso, ¿no? Los suicidios, incluso, bueno, creo que recientemente toda España, ¿no? ha asistido a esta situación, ¿no? De que es polémica compleja también, ¿no? De analizar, ¿no? esta situación de eutanasia de una persona que no tenía una enfermedad terminal, ¿no? Y que era muy joven, que tenía, pues me parece recordar que 25 años, sí. ¿no? O sea, tremendamente joven y no una enfermedad terminal, ¿no? Que sí que estaba en silla de ruedas. Claro, ¿qué mensaje le estamos mandando a las personas, ¿no? Cuando el dolor individual se cierra y encima el Estado también es el perpetrador, ¿no? de este suicidio asistido. Muy complejo, es muy complejo. ¿no? Muy complejo. Y yo, a ver, tiendo más, poco por mi forma de ser, a preservar el derecho a la autonomía, a imponer al otro lo que tiene que hacer o tal. Sobre todo cuando eso creo que pasa por muchos que es comités médicos, etcétera, etcétera, éticos, de gente muy profesional. Pero sí que vemos, lógicamente, que el resultado de esa persona han fallado los sistemas de sostén.
Claro. ¿De acuerdo? Lo que no significa que yo personalmente crea en mi propio derecho Para elegir. Por ejemplo, para elegir. Es decir, no creo que yo tenga que ser alguien que imponga eso, ¿no? Evidentemente, es un asunto muy fino, muy complicado, y que no se trata de posicionarse A o B, se trata de favorecer un debate que es complejo, pero yo como científico, como humanista, y como ex estudiante de asignaturas de bioética, el derecho a la autonomía para mí sería primacía. En ese sentido, estoy con la persona. Pero fíjate qué interesante, ¿no? Que en tu misma respuesta no hay esa zozobra, esa incluso, ¿no? ese me refreno, ¿no? A la hora de pensar, de opinar, que son los procesos necesarios, ¿no? A la hora de construir evidencia, a la hora de incluso ¿no? de generar nuevas teorías, ¿no? Y desgraciadamente esto cada vez lo vemos menos, es menos prevalente en nuestros discursos y tendemos a dar respuestas rápidas. Y fíjate que también, ¿no? A la hora de relacionarnos con el otro, porque los seres humanos somos posiblemente lo más complejo que existe en la faz de la Tierra, ¿no? Y necesitamos de esa, ¿no? O sea, de esa empatía, ¿no? Y esa capacidad de ponernos en el pie del otro, generar una teoría de la mente del otro, ¿no? ¿Qué estructuras cerebrales, ¿no? Y de la mente se ven involucradas en esa capacidad de entender la realidad de un otro? O sea, en la empatía hay como 7, 8 regiones cerebrales que están participando. Todas pertenecen al cerebro social. Es decir, nuestro cerebro... ¿Y esto tiene un lugar en el cerebro? Tiene redes y lugares muy estables. Es decir, nunca encontraremos una neurona que se dedique a las emociones, nunca una que se dedique al pensamiento, pero encontramos regiones y redes que son muy específicas de lo social. De manera que en el cerebro la primacía de lo social antes que lo emocional o lo social antes que la razón es lo que va primero. Por ejemplo, un experimento que hicimos en el laboratorio, un compañero mío que lo dirigió, pues veíamos como ante la exposición de caras, si eran conocidas de amigos o desconocidos, el tiempo de procesamiento cambiaba. Ajá. Pero lo primero que procesaba el cerebro es la pertenencia. ¿Es de mi amigo? O sea, ¿es mi amigo o es un desconocido? ¿Es un familiar? Claro, es lo social. Después miraba si la cara es triste, alegre. Entonces, lo social va primero. ¿Eres de los míos o de los otros? Entonces, claro, estamos predispuestos, no es un defecto psicológico, no es un fallo moral. No es que hemos perdido la esencia, no. Nuestra arquitectura psicológica de base es esa, psicológica y cerebral. Si nosotros nos quedamos ahí y favorecemos un sistema que premia eso, que premia la disonancia, que premia la división, que premia lo inmediato, que anula la reflexión, que quita las figuras de referencia, que corta los lazos sociales, ¿eh? que hace que desaparezcan las estructuras, el comportamiento aprendido, que es la primacía de mi grupo social sobre otros, se ve muy favorecido. Entonces tengo sesgos de endofavoritismo y tengo manía y contraempatía hacia los diferentes. No es un error moral, es la arquitectura de base. Necesitamos puentes, figuras de referencia, opiniones relativas, conocer al otro. Exponernos, ¿no? O sea, en un mundo tan polarizado, exponernos a visiones diferentes, ¿no? Necesitamos espacios sociales comunes, ¿eh? Hay un ejemplo muy típico, yo lo veo mucho, por ejemplo, en los estadios, ¿no? Los estadios de deporte, ¿no? De fútbol, de baloncesto, ¿no? Antiguamente el estadio tenía un nombre, ¿no? Y ese nombre estaba vinculado con el club. Ahora tiene el nombre de empresas. Es verdad, que van cambiando. Es verdad. ¿Vale? Es decir, ¿cómo es el estadio del Atlético de Madrid? Wanda, no, ya no es Wanda, es Rillader o lo que sea, ¿no? La marca, ¿no? Cada año cambia o cada 2 años. Entonces el vínculo es muy difícil establecerlo, va cambiando, ¿no? Cuando vas a un concierto, cuando vas a un recinto deportivo, tú ya tienes la entrada VIP, la Super VIP, la Mega VIP, la VIP Extreme, la VIP Experience, la VIP Platinum, y ya tú entras por un canal aparte. O sea, la idea de grupo social donde todo tipo de edades, todo tipo de género, todo tipo de estructuras, todo tipo de niveles socioeconómicos encuentran lugares donde comparten, eso desaparece. Entonces nos estratificamos, nos aislamos y no encontramos espacios comunes. Hay personas que jamás se relacionarán en su vida por cómo está construida la sociedad
con personas de otra mentalidad, de otra cultura, de otro nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. Esto es muy, muy peligroso, porque hacemos guetos invisibles, ¿no? Y eso contradice, o digamos, la propia evolución de nuestro cerebro social y nos lleva o nos retrotrae pues hacia los mecanismos más básicos y más primitivos, ¿no? Que es lo que se está viendo ahora, ¿no? Donde, eres conmigo o contra mí, donde el silencio que antiguamente expresaba cautela, expresaba no lo tengo claro, expresaba como esto no lo domino, no opino. No, ahora el silencio es connivencia con el perpetrador, es miedo a... No, simplemente no opino, porque no sé de todo, o porque no tengo demasiados elementos, ¿no? No. Entonces, se convierte en una guerra absurda, donde no sé desde dónde viene orquestada, pero desde luego está funcionando muy bien para separar lo que es inseparable. Claro. Y me decías antes, ¿no?, que el cerebro social no es un área, ¿no?, sino que son muchas estructuras y redes. ¿En qué consiste? Claro, es mucho más complejo de entender, ¿no? Ajá. Quizá no cabe en un reel. Bueno, pero, por ejemplo, hay estructuras que favorecen el reconocimiento de las caras, ¿vale? Un procedimiento aquí temporal de las caras, ¿no? De manera que reconozco que es una cara de un humano y después reconozco que es familiar o no, conocido o no, o desconocida, ¿no? Lo que se llama el giro fusiforme, ¿no? Hay estructuras, por ejemplo, el área corporal extrastriada, se llama, que está un poquito más cerquita del fusiforme, que reconoce, fíjate qué interesante, movimientos biológicos. Vaya. Ese es el andar de mi tío. Así caminaba mi abuelo, ¿no? Y ese es un movimiento humano, no es un movimiento robótico, animal, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces el cerebro detecta ese tipo de movimientos, incluso aunque pusieras puntos, nosotros inferimos que es un humano y le dotamos a ese tipo de movimiento, es bonachón, nervioso, ¿vale? Entonces, hay estructuras donde detectamos el blanco de los ojos, ¿vale? Porque si yo giro los ojos, tú vas a mirar a este lado y compartimos una atención conjunta. Por eso muchas veces si alguien te está mirando por aquí, ¿no?, de repente tú giras o sientes la necesidad, que, ¿no?, que te están mirando, ¿no? Es decir, fíjate, hay cambios, aunque no lo percibamos conscientemente, pero hay cambios en el diámetro pupilar según percibimos algo que es interesante o no. Es decir, a nivel como muy bajo del cerebro hay muchas regiones y mecanismos que ya participan en comunicación social. ¿Qué decir del lenguaje? Las estructuras del lenguaje son sociales, porque el lenguaje permite prestar ideas, transmitir ideas, crear un mundo abstracto con el tiempo hacia atrás, hacia adelante, ¿no? ¿Vale? Luego tenemos regiones de dolor, es decir, en esa empatía donde los grupos, yo favorezco el sentir y el comprender a mi grupo, qué mejor manera de que si a ellos les duele algo, a mí también me duela. Aunque yo sepa que es su dolor o su lesión y no la mía. Y hay áreas, el cingulado anterior, la ínsula anterior, que se activan con el dolor de tu gente. Si le dan una descarga eléctrica a tu pareja, tu ínsula anterior y tu cingulado anterior, que son regiones del dolor social, se activan y nos duele el dolor de los nuestros. Nos duele literal, porque comparten las vías de dolor. Si la descarga eléctrica se la hacen a mi enemigo, no se activa la ínsula y el cingulado anterior, se activa el estriado ventral de recompensa. Siento como cierto placer por la desgracia ajena. Tú fíjate, el cerebro social es capaz de modular la respuesta a la desgracia de alguien según sea de los míos o de los otros. Fíjate hasta dónde llega todo lo social, ¿no? Y hablando de descargas y del poder de los nuestros, no me viene a la mente este experimento. Me viene Milgram porque es el típico que estudiamos en psicología de descargas, pero no sé si era suyo, ¿no? Pero seguro que lo conoces. Un experimento en el que había un grupo de control de mujeres a las que se les iba a dar una serie de descargas, ¿no? Y su pareja tenía que quedarse en la habitación de fuera, ¿no? Versus otro grupo en el que a las mujeres se les permitía entrar a esa habitación donde se les iba a dar una descarga con la pareja, ¿no? Y aquellas que estaban con la pareja al lado, incluso de la mano, reportaban
una reducción significativa en esa sensación de dolor subjetivo, ¿no? Es decir, los nuestros tienen esa capacidad a través del contacto de mitigar nuestro dolor físico y emocional. Claro, es que consuelo de muchos, o sea, ¿cómo se dice el refrán? Mal de muchos, consuelo de tontos. No, mal de muchos, consuelo de sabios. Porque el mal compartido, el dolor compartido, reduce su intensidad. Qué bueno. Por eso decía antes, a mi hijo encuentra el lugar donde pueda ser vulnerable. Encuentra el tiempo, las personas y el lugar. Porque entonces tu dolor se podrá reducir. Si no puedes ser vulnerable, estás perdido, ¿no? El dolor vivido en comunidad. Eso es. Entonces, ¿cómo han hecho las culturas tradicionalmente cuando han tenido que soportar situaciones muy, muy traumáticas? Es decir, nosotros tenemos ahora herramientas como individuales cuando sufrimos, ¿no? Pero los antiguos no tenían esas herramientas, pero sí tenían lazos poderosos. Entonces, yo siempre cuento, los esclavos del algodón en Luisiana, ¿qué hacían? Se juntaban todas las tardes cuando los colonos se iban a su casa, ¿no? ¿Qué hacían? Una rueda, compartían su dolor. No se lo guardaba 1 o 6 meses para contárselo a un especialista. Tenían una comunidad donde de forma natural, a través del lenguaje, a través del movimiento, a través del canto, ¿vale?, a través de fortalecer la red de lazos, ellos sostenían el dolor. Incluso a través de las nanas que ellos cantaban a los bebés y a los niños. Intuitivamente eran sanadoras, ¿no? Y te puedes encontrar que un niño que se había quedado huérfano ese día, esa misma tarde, esa comunidad decía, otro niño decía, tú ahora eres mi hermano. Directamente tenía ya una red de lazos, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos que aprender de lo que han hecho intuitivamente las culturas ante las circunstancias difíciles. Tenemos muchas más herramientas, tenemos mucha más cognición. No podemos perder los mecanismos sociales empáticos, ¿vale?, que nos dan sostén, que nos dan longevidad, que nos dan calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Si se pierde la estructura, los nodos, las personas de referencia y los lazos, estamos perdidos. O sea, estamos absolutamente perdidos y aumentará, lógicamente, el dolor mental, el sufrimiento de un individualismo atroz que no tiene sentido. Que no tiene sentido, ¿no? Y te escucho y claro, algo que me viene a la mente es la cantidad de personas que empiezan cada vez a utilizar más la inteligencia artificial como consuelo, como terapeuta, como confidente, ¿no? Y además que proliferan estas voces, ¿no?, de actores o de gente conocida que dice, pues es fantástico, si le puedo preguntar a todas horas, si es que me da unas respuestas increíbles. ¿Y qué opinas tú de todo esto, que a mí me hiela la sangre? Claro, si expresa la ausencia del vínculo, pues no me gusta esa idea, ¿no? Si expresa que quizá haya personas que en determinados lugares o estamentos es imposible que tengan relación, pues es como un mal menor, ¿vale? Pero claro, hay una parte que da pena, ¿no? Es decir, realmente no tienes a nadie a quien contarle en 100% confianza lo que pasa, ¿vale? En lo que no me asusta, o sea, en lo que no tengo mucho miedo en el sentido, es que va a dar respuestas muy malas. No, en cuanto que se alimente bien, dará respuestas. Quizá el problema es que no entiende toda la subjetividad emocional humana. Sí, ¿no? De momento, claro, tiene sus limitaciones y nos da mucho la razón, quiero decir, lo que se llama ¿cómo se llama? Psicofanía, ¿se llama? Psicofancia, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es como que es muy condescendiente con nosotros y nos aplaude, ¿no? Es decir, no contrasta, no te reta, no te niega, solo te acepta, te aplaude y te dice muy bien, ¿no? Entonces yo lo veo como una posible herramienta futura buena para el psicólogo, por ejemplo, donde pueda continuar la terapia, ¿no? Es decir, bueno, pues mira, te recuerdo que hagas el diario. Claro, sí, o un buen resumen, ¿vale?, de lo que ha sucedido en la sesión. Estos son los key points, ¿vale? Los puntos clave. Nos vemos en 7 días. Bueno, una especie de seguimiento, incluso, yo que sé, en el futuro, el avatar del psicólogo cooperando con el propio psicólogo, ¿no? Es decir, en esa línea no lo veo mal, son los nuevos tiempos, pero si utilizamos una IA porque estamos solos,
bueno, nos da un alivio temporal. Pero la solución no va a ser esa. Pero te deja, yo creo que te deja ¿sabes? más hambriento. A mí no, o sea, también creo que Carl Rogers, ¿no? que es uno de los grandes psicólogos humanistas, nos dejó una enseñanza fundamental, y es que el vehículo de transformación y de cambio está en la relación terapéutica, en el vínculo con el otro, que tiene mucho que ver con todo lo que nos has estado explicando, ¿no? Entonces, y precisamente es que en esas interacciones tan imperfectas entre paciente y terapeuta, en esas esperas, en esa búsqueda de comprensión del otro, es donde habitan las respuestas. Y creo que es peligroso, ¿no? Que nos vayamos a relacionar cada vez más con algo que es tan diferente, ¿no? Al humano, porque al final, bueno, tú eres consultor científico en Cubic y estás tratando también, ¿no? de alinear el desarrollo de la IA con cómo funciona realmente la estructura de la mente humana y el cerebro. ¿En qué se diferencia, José, la IA de nuestro cerebro y de nuestra manera de pensar? Para que también la gente entienda que cuando se relaciona con una IA no está relacionándose con algo que piensa y siente como nosotros, ¿no? Bueno, básicamente casi todos los modelos que conocemos son lo que se llaman los LLMs, modelos de lenguaje, y entonces lo que hacen es una predicción de palabras. Ajá. Entonces, si yo digo, como dice Sabina, ¿no? Pues de sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, ¿no? Y Sabina te introduce la sorpresa. Y sin embargo, un rato cada día me iría con cualquiera. Eso es una sorpresa. Porque tú te esperas la predicción del cerebro. Si estás hablando bien de una persona, no vas a decir me iría con cualquiera, ¿no? Entonces, los LLMs esperan la palabra siguiente. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda, vela. Por lo tanto, vela tiene una gran probabilidad de aparecer. Trabajan más o menos así, de forma muy, muy, muy simplificada. No solo con una palabra, sino ya con grupos de palabras. Entonces, como le puedo alimentar con millones y millones y millones y millones de textos, pues pueden predecir muy bien cuál es la palabra adecuada ante una pregunta. ¿Vale? Pero no hay comprensión. No hay nada detrás. ¿Vale? Es un número. Esa palabra se convierte en un espacio de dimensiones donde es un vector de números. Pues si fuera 3 dimensiones sería el 2, 3, 5. Pues en vez de 3 dimensiones, millones de dimensiones. Entonces, no hay comprensión. Lo que pasa es que entonces, así es como funciona la mayoría de ellas. ¿La mente humana funciona así? No. ¿La mente humana hace predicciones? Sí. El cerebro humano hace predicción de qué espera encontrar en el mundo. Claro, proyectamos, ¿no? Eso. Todo el rato. Y a nivel computacional de neuronas es brutal. Es decir, si yo voy a coger la taza, espero que pese. Pero no soy consciente. El cerebro lo da por hecho. Si al coger la taza pesa mucho, aparece el error de la predicción, ¿vale? Entonces el cerebro en ese sentido tiene o mejor dicho, los LLMs tienen cierta similitud no estructural, sino conceptual sobre el mecanismo de predicción. Pero no hay una mente detrás, no hay una representación del mundo, no hay una encarnación en el mundo, ¿vale? Claro. Eso es importante que quede muy claro. Lo que pasa, y este es el aspecto a mí me parece hiper interesante, pero también tiene su punto de peligro, y es que nosotros lo vamos a antropomorfizar. Tenemos esa disposición los seres humanos. Esto lo hablaba un investigador de EPLI, entonces decía, ¿qué circunstancias se deben dar para que antropomorficemos? Y una muy importante para antropomorfizar es el lenguaje. Es decir, si respeta tiempos del lenguaje, si es coherente la respuesta, si el tono es adecuado, si hay pausas, si hay esperas, nosotros pensamos que es humano, de alguna manera. Mi cerebro social dice, esto es casi humano. Como es casi humano, genero afinidad empática, ¿vale? Entonces, claro, imagínate el potencial, por un lado terapéutico y por otro lado también posiblemente peligroso en alguna circunstancia, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué creo que va a ocurrir? Que cuanto más mejore la IA, más difícil va a ser diferenciar, más nos va a parecer humana, ¿vale? Y por tanto, tenga o no tenga representaciones, nosotros vamos a creer que las tiene, ¿vale? Y para nosotros es muy fácil. Nosotros hemos visto en las nubes seres.
Muchas personas sienten... En un tronco de un árbol. En un tronco de un árbol. Muchas personas rezan a una estatua de madera y les consuela y les da fuerza, ¿no? Entonces nosotros tendemos a antropomorfizar todo. Vemos un coche y vemos ojitos, ¿vale? Entonces, ¿cómo no vamos a antropomorfizar una IA que es mucho más que una escultura o que un tronco de un árbol o una forma en una roca? Y sin embargo, como dice Byung-Chul Han, ¿no? Algo parecido a que la IA no es incapaz de sentir por el mismo hecho de que no se le eriza la piel, ¿no? O sea, ¿qué opinas tú de esto? Bueno, es que son representaciones matemáticas de vectores y de números. Claro. Eso de momento jamás puedes sentir. Incluso aunque venga una IA robótica, ¿cómo se va a mover el robot en el ambiente? Pues haciendo determinados cálculos, ¿vale? Necesitaría biología para ese sentir. Pero el que no sienta no me parece tan preocupante como que me lo va a parecer. A ver, explícanos esto. ¿Vale? Es decir, más fácil, por ejemplo, en determinado momento de la historia nosotros hemos pensado que los animales eran seres inferiores. Sí. No tenían conciencia, no tenían emociones, no existían, ¿no? ¿Vale? Cuando por métodos de investigación sabemos que un animal puede tener conciencia de sí mismo, nos cuesta mucho más comerlo. Si uno ve el documental de Lo que el pulpo me enseñó, totalmente. Cuesta más el día después comer pulpo, ¿no? Sí. Suponiendo que nos gustara, ¿no? Por tanto, no es tanto si tiene o no conciencia, si siente o no, sino si a nosotros nos lo parece. Y como la mejora sobre las IAs, etcétera, cada vez va a ser más grande, puede que en algún momento nos lo parezca. Si nos lo parece, le dotaremos de derechos. Pero en principio estamos muy lejos de que una entidad matemática pueda sentir y no digamos ya tener conciencia. Es decir, no voy a decir eso no va a ocurrir nunca, pero creo que estamos muy, muy, muy lejos. A día de hoy no hay por qué pensar eso. De hecho, cuando pensamos que emergen patrones, claro, son patrones pero de lo que tú le has alimentado, ¿no? ¿Vale? Y además va a tener siempre, es decir, hay un aplanamiento, ¿no? Porque si, bueno, es que reconoce fotos, reconoce caras, claro, pero esas caras las convierte de nuevo a píxeles y a números. Entonces no hay representación interna, no hay corporalidad, no hay conciencia y durante mucho tiempo no tiene por qué haber. Ya, o sea que tenemos que tener esto muy en mente, claro, ¿no? Cuando nos relacionamos con ella, ¿no? Y cuando le otorguemos esa esencia humana, ¿no? Que tanto anhelamos en todo el mundo. Entonces, fíjate, me viene a la mente lo que decías lo de los mitos al inicio. Este mito que a mí me parece ridículo, el de al cerebro le da igual imaginar lo que es real. No le da igual, evidentemente. Si yo como una paella no es lo mismo que imaginarla. Pero en el sentido vinculado con las IAs, ¿vale? Va a llegar un determinado momento donde yo no sé distinguir, ¿vale? Y ahí es donde tenemos que afinar nosotros nuestro raciocinio, y nos puede venir bien, ¿no? Para saber distinguir entre la fantasía y la realidad. ¿no? Porque es como cuando al antropomorfizar mucho corremos el pelo. Por ejemplo, antiguamente cuando se decía es que si los niños juegan a videojuegos van a ser más violentos. Sí. Oye, que un niño que sabe perfectamente que eso es un monstruo, ¿vale? Si nosotros diferenciamos, y se demostró que en absoluto, ¿no? Pero era un mito que... Sí, un yo lo miedo que estaba, sí, vamos, que es que si tu hijo juega eso, va a acabar siendo un violento. Se ha demostrado que no. Lo que acaba siendo es con una velocidad ojo humano y una coordinación extraordinaria, ¿no? Pero eso era como la sensación de que no sé distinguir entre fantasía y realidad, ¿vale? Entonces la IA en algún momento nos va a incitar a que seamos más finos entre la distinción entre realidad y ficción, sin lugar a dudas. Y eso creo que va a ser bueno, porque nos obliga a un raciocinio. Claro, o sea, que quizá desarrollemos ciertas destrezas, ¿no? que no teníamos antes. Y, José, hablando de neurociencia, ¿no? O sea, claro, cuando yo estudiaba psicología, por ejemplo, que realmente no hace tanto, a mí me enseñaban el cerebro
por áreas, ¿no? Sí. Y ahora se ha desbancado de alguna manera, ¿no? Toda esta idea, ¿no? Todas estas teorías acerca del cerebro para pasar a hablar del cerebro o pensar el cerebro de forma conectómica. ¿En qué consiste esto? ¿De qué va todo este cambio de paradigma? Bueno, pues es una evolución natural, que es una mejora. No es que se invalide lo anterior, sino que hay una mejora. O sea, no tengo que olvidarme, ¿no? No, yo creo que no. Es como cuando se critica los fármacos y tal, ¿no? Yo creo que son como avances, ¿no? Y dependiendo de los métodos que tienes y los conocimientos que tienes en determinado momento, las soluciones son A o B. No significa que dejen de ser útiles, sino que en contextos nuevos y con conocimientos nuevos, pues no aplican tanto, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, si tenemos ya mapeos cerebrales donde podemos ver en tiempo real una resonancia magnética funcional, donde podemos ver un DTI, donde podemos ver el grosor de los cables, su microestructura, donde podemos mapear los pulsos que mandan unas regiones a otras, pues lo que vemos es que lo que importa no es tanto la estructura, sino cómo se comunica, ¿vale? No es tanto Madrid o Barcelona, sino cuál es el flujo de comunicación. Ahí es donde va a entender también la función. Porque si resulta que nadie se comunica por la carretera, saco unas conclusiones que no sacaría solo por ver cómo es o cómo son esas dos ciudades, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues aparece la conectómica, que queda mucho, y vamos viendo pues, que el funcionamiento del cerebro se entiende mejor más o menos con 7 redes cerebrales. Más o menos. Hay autores que hablan de subredes y pueden llegar a 14, 15 más o menos. Una es la red por defecto. Que ahora está tan en boga. Que está desde 2001, está como muy en boga, es un poco moda incluso. La red de saliencia, que detecta novedades. La red ejecutiva. 2 redes atencionales, una más exógena ante lo que surge, otra más endógena ante lo que decido. La ventral y la dorsal. Tengo 5. Una red insular interoceptiva del sentir y luego redes sensoriales de lo visual o auditivo, así de forma muy, muy rápida, ¿no? Entonces, cuando se dice, por ejemplo, es que en el cerebro todo está conectado con todo, no. Toledo no tiene una autopista a Barcelona. Si tú vives en Toledo y quieres ir a Barcelona, pasas por Madrid. Quizá colapsaríamos, ¿no? Claro, imagínate todos los aviones, todas las carreteras, si todo estuviera conectado con todo, el cerebro no sería eficiente. Entonces, en el cerebro hay mucha interconexión, ¿vale? Pero esas 7 redes comandan prácticamente todo. Y de ahí se explican muchas cosas. Entonces podríamos ver más o menos que son como si fuera una red de aeropuertos, ¿vale? Tú vas a Estados Unidos, lo típico es que pares por Atlanta, ¿vale? Para hacer una conexión a Los Ángeles. Entonces, Atlanta es un nodo importante, ¿vale? Si se lesiona, pues vas a ir por vía Florida o lo que sea, ¿no? Pero es un nodo importante de lo local y de lo que comunica, ¿no? Entonces, en el cerebro lo vemos ahora más... Es difícil, es un poco más complejo que decir en esta área reside tal función, ¿vale? Lo que nos interesa ver esos flujos y eso es hacia dónde va toda la investigación. Toda la investigación, ¿no? Que también se habla mucho de que los psicodélicos y técnicas como la estimulación magnética transcranial tienen la capacidad de transformar estos flujos, ¿no? Que están alterados en patologías como la depresión. Y háblanos efectivamente, ¿no? de la red neural por defecto y de por qué dices que a veces ahora se entiende mal, ¿no? Tenemos ciertos discursos que no son tan realistas. Es que, claro, como en todo, pues cuando algo se descubre hay mucha atención hacia ello y lógicamente hay financiación hacia ello, hay investigaciones, ¿no? Entonces parece que va a solucionarlo todo, ¿no? O a explicarlo todo, ¿no? Pero bueno, es muy interesante. Es decir, es una red que se descubre azarosamente en 2001. Vaya. Porque cuando se están haciendo resonancia magnética funcional los sujetos en un experimento, entre tarea y tarea no se les da ninguna instrucción. Entonces, como no se les da ninguna instrucción, ellos... Lo decimos que no hacen nada, pero sí están haciendo, están pensando. Es imposible, ¿no? Claro, están pensando. Entonces, lo que se ve es que el cerebro, cuando no estás haciendo una tarea, sigue trabajando, lógicamente. Y entonces, ¿sobre qué rumia o sobre qué piensa? Pues sobre uno mismo y los demás, cerebro social. ¿En base a qué? A mi memoria autobiográfica. Entonces, cuando no estoy cogiendo la taza, que es una tarea ejecutiva de precisión, pues probablemente estoy aquí pensando sobre mí mismo
Eso de los demás. Ese es nuestro default mode. Ese es nuestro modo por defecto. Eso es. El default mode. Eso Perdonadme el es. anglicismo. No, eso es. Entonces ahí se ve que tiene un nodo que es muy frontal, que es el medial prefrontal, otro nodo aquí atrás, el cingulado posterior, y luego desde más o menos del hipocampo, del temporal, le trae las memorias de uno mismo. Esos esquemas, ¿no? Eso es. Y esa es una red con 3 o 4 nodos que son los principales. Y entonces, dependiendo de las patologías, yo puedo rumiar mucho, rumiar sobre mí mismo, no salir de esa red, ¿vale? Que haya demasiada predominancia de esa red sobre otras. Y esa es la red del yo, es la red autobiográfica. Y es la que, pues, la meditación, los psicodélicos, determinadas técnicas, de alguna manera modulan a veces el funcionamiento, a veces desajustan la actividad de algunos nodos, a veces la reorganizan, dependiendo de la acción, y ahí encontramos un correlato cerebral muy potente, que lo podemos correlacionar con salud, con patología y también con intervenciones. Es interesante. Y es cierto esto de que se asocia en trastornos como la depresión, por ejemplo, que la red neural por defecto esté como más rígida, ¿no? Más cargada, ¿no? O sea, como que entre menos información nueva, ¿no? Y uno se retrotraiga a esquemas. Ahí se ve, digamos que de las 7 que hemos nombrado, hay 3 que son como muy nucleares. La red por defecto, cuando no estamos haciendo una tarea, hablo conmigo mismo, de mí mismo y de los demás, en base a mi memoria. La red de saliencia, que es la que detecta la novedad o la relevancia. Es decir, José, que tienes que ir a trabajar. Entonces, sal de la red por defecto, se da cuenta, y métete en la red ejecutiva, ponte a conducir. ¿Vale? Normalmente hay un diálogo muy armónico entre esas 3 redes, ¿no? Hacemos cosas, a veces nos dispersamos y estamos con nosotros mismos, en nuestro mundo abstracto, por así decirlo, y la red de saliencia dice para acá o para allá. ¿Suena esta melodía o suena esta melodía? ¿Suena esta melodía o suena esta melodía? En el caso de la depresión, lo que se ve, yo no soy un clínico, pero a nivel neurocientífico lo que se ve, esa red por defecto trae contenidos que evaluamos negativamente en un punto, bueno, una región que se llama el cíngulo anterior. Desde el cíngulo anterior bajas hacia abajo a la corporalidad y te hace sentir mal. Estoy evaluando negativamente las cosas y entonces siento, bueno, pues mi respiración cortada, mi cuerpo, mis tripas apretadas, ese simpatismo, ¿vale? Rumio sobre mí mismo y la red de saliencia es incapaz de sacarme de ahí. Entonces, en todo caso, lo que hace la red de saliencia es interpretar los estímulos externos, volverlos muy relevantes, pero muy peligrosos. Vaya. Entonces, todo lo que veo de fuera, ¿yo cómo voy a hacer eso? Si yo no valgo para nada. Incluso se ve, es un poco complicado, pues, a nivel espacio-temporal, de un autor que a mí me gusta mucho, además le conocimos el año pasado, se llama Norhoff, lo que se ve es que esa red de saliencia y esa detección de estímulos, digamos, pulsa de una manera que todo es relevante, pero desde un punto de vista negativo. Entonces, la persona rumia consigo mismo y lo que ve del entorno le sirve para confirmar su negatividad, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, O sea, vive en un modo alerta constante. Constante y toda información externa pasa por ese filtro. Eso se ha visto. Y entonces esa red está rígida, como tú bien decías. Es autobucle consigo mismo, ¿vale? Es el yo consigo mismo y ya las entradas externas pasan por ese filtro de no, esto no es para mí. No, esto es peligroso. No, yo eso no podría. No, yo para eso no valgo. No, es que me ha mirado mal. No, es que si hiciera eso, no. Entonces, hay constante autorreferencia. Claro, desde el punto de vista de redes, pues es interesante ver qué cosas, qué intervenciones pueden modular ese funcionamiento, ¿no? Y ahí aparecen pues, terapias o soluciones novedosas. Sí, pero yo cuando te escucho muchas veces, ¿no? Sobre todo haciendo más referencia a todo lo que cuentas en Mente Salvaje, que al final es el relato de tu propia vida y de tu propia búsqueda, creo que es una muy buena definición de lo que es ya no la búsqueda de la salud mental, que es un concepto pues, demasiado simplista, sino
ese camino personal, ¿no? Hacia el mundo, hacia la vida, y que precisamente es lo contrario, ¿no? De lo que muchas personas hacen a día de hoy, que es como todo el rato instrumentalizar el bienestar y yo conmigo para mí mismo, incluso en la meditación, que es muy buena, ¿no? Pero yo conmigo, en mí mismo aquí. Y tú precisamente lo que narras es esa apertura al mundo, a la búsqueda, al no saber, al aprender, algo que es súper importante en todo tu relato, ¿no? Que es la figura del maestro, ¿no? O sea, esa humildad, ¿no? De aprender, de ponerse en manos de un otro. Y yo creo que un poco lo que tú narras es esa voluntad siempre de ir actualizando esa red neural por defecto, ¿no? Y ir abriendo esos esquemas y aprendiendo cosas nuevas, ¿no? O sea, ¿crees que ese es el camino que tenemos que seguir? Sin lugar a dudas. Quiero decir, todas las tradiciones, cuando han sentido determinados estados de fusión con el mundo, de fusión con los demás, de unión con el mundo, de bienestar absoluto, por así decirlo, en ninguna de esas experiencias fenomenológicas se describe a un individuo que ha conseguido cosas en el tiempo. En ninguna. Fíjate. Mires la tradición que mires. Lo que se describe es que algo se da cuenta que el individuo es un filtro, es ilusorio, es relativo. ¿Vale? Entonces, experiencias psicodélicas hablamos. Psicodélicas, místicas. Sí. Que el yo es una ilusión. El yo es una ilusión. La neurociencia, lo podemos afirmar de forma muy poderosa, donde el yo tiene un carácter ilusorio. ¿Vale? Entonces, en esa red por defecto tan autobiográfica, yo no me permito vivenciar la realidad tal y como es, sino solo a través de mi historia. Y eso se descubre como una limitación. En algunos casos es patológica, pero como poco es estresante. Entonces, la incapacidad en nuestra cultura para percibirnos a nosotros mismos desde el ser, desde el solo ser, solo estar, es un diagnóstico triste. ¿Vale? Tenemos neurociencia, tenemos una psicología que nos puede ayudar y tenemos cualquier corpus de tradición que nos va en esa dirección, ¿no? Entonces, si estamos en nuestra red por defecto, volviendo al origen, al individuo que cree que tiene un cerebro a su servicio y que lo maneja, que cree que tiene un cuerpo que entrena, donde cree que tiene que hacer más cosas, donde no tiene que mostrar necesidad ni sentirse vulnerable y donde tiene que aspirar a más, eso es patología ya, o está cerquita de la patología, ¿no? Entonces necesitamos recuperar precisamente el vínculo que decíamos antes, la relación. ¿Por qué? Porque en la relación no importa tú o yo, importa el nosotros. ¿Vale? En la pertenencia no importa si yo soy un poco más listo, un poco menos listo. Si tú tienes un poco más, un poquito menos. Importa la calidad del vínculo. Cuando haces una comida en casa con 15 amigos, no se trata de quién es el más exitoso, no se trata de saber quién es el que más tiene dinero, no se trata de quién es el más alto, el más guapo. Se trata de apreciar la vida en ese momento juntos, el milagro de la vida, ¿no? Y de que estamos vivos, ¿vale? De recordar a los que no están y de disfrutar y de a los niños decirles, todavía sois como brotes, ¿no? Entonces, ese gozo de la propia vida, la red por defecto está muy lejos y cerebralmente se ve muy bien. Entonces, necesitamos recuperar ese, yo lo llamo el pozo de la consciencia, donde somos uno con los demás. Lo que no significa que uno sea más alto, más bajo, igual que hay halcón, gavilán, anaconda en la selva, tucán, y cada uno tiene su belleza, ¿no? Y desde la neurociencia de verdad entendemos muy bien eso. No es algo completamente lejano o fruto de una mente. No. Está muy enraizado en la neurobiología y en la neuroarquitectura de nuestro cerebro y en cómo funcionan esas redes, ¿no? Entonces necesitamos también mecanismos sociales para salir de ese yo. Antiguamente estaban los ritos de paso, las tradiciones. Es decir, hay un carnaval donde una persona se pone otra máscara 2 semanas al año y hace lo que no hace nunca. Es como si fuera otro yo. ¿Vale? Fuimos 800 años a Eleusis en Grecia, a un templo donde hacíamos rituales por Demeter, la diosa de la tierra, donde tomábamos cornezuelo del centeno, todos los sabios, Cicerón también tomaba, ¿vale? Es decir, en nuestra cultura hay elementos donde se unía la comunidad y donde se reconocía la unión, ¿vale? La unión con lo vivo, por lo menos, ¿no? Eso lo hemos perdido. Entonces,
claro, estamos en la patología del individuo. Sí. Y en ocasiones la patología del individuo rumia sobre sí mismo, pues en forma narcisa, a veces en forma deprimida, a veces en forma ansiosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no quita a que la intervención puntual sea, imagínate, farmacológica, psicológica, cualquiera de esas, es hiper importante, pero si no tenemos, esa dimensión grupal, social, donde no hace falta que yo resalte, solo hace falta pertenecer y ser, eso es el gozo de la vida, ¿de acuerdo? Y nos damos cuenta a veces de eso muy tarde. Si la vida se fuera, yo siempre cuento lo mismo, si la vida se fuera ahora, yo no querría que esta taza fuera rosa, roja, más grande o de una marca A. Solo querría, la única cosa que querría es poder seguir siendo. ¿Vale? Es decir, la consciencia se trata de la capacidad de ser y la hemos convertido en un instrumento del yo. Entonces, nosotros tenemos que habitar esa capacidad del ser. Y por lo tanto, traducido a neurociencia, hay que pasar un poco, relativizar, relajar esa red por defecto sí o sí. Y ser muy flexibles con la red de saliencia para detectar qué es lo relevante o no, ¿no? Y poder simplemente esperar el autobús y escuchar el mirlo, ¿no? Sin necesidad de... Porque yo mañana voy a ir... Está el mirlo cantando. ¿Tú sabes lo que es eso? Interesante, José, escucharte, ¿no? Y también entender que para optimizar nuestra mente tenemos nosotros mismos las respuestas y están en nuestro ADN, en nuestra manera de ser, ¿no? Por defecto, como sapiens sapiens, ¿no? Y que hace falta quizá menos duchas frías, menos respiración holotrópica, menos técnicas, ¿no? Y más escuchar a esa conciencia colectiva y a esa necesidad que todos albergamos, ¿no? en nuestra humanidad. Pues millones de gracias. Gracias a todos por escucharnos. No dejéis de leer Empatía en un mundo que duele, que trae unas lecciones magistrales, ¿no? de algo que nos falta cada vez más en nuestro día a día. Y seguimos aquí en Mapeando la Mente. Muchísimas gracias, José, por estar aquí. Hasta luego.